Buen día a todos los participantes en el 26 Congreso Internacional de Imagenología. Antes de iniciar, quisiera agradecerle a la doctora Yolanda Villaseñor por invitarme a dar esta plática, que está enfocada en las posibles aplicaciones y los retos de las imágenes cuantitativas de mama. Directamente está orientada hacia los biomarcadores cuantitativos por imagen. Entonces la plática va a tener tres etapas. Primero vamos a hablar del contexto alrededor de los biomarcadores cuantitativos por imagen. Después vamos a hablar de los retos que enfrentan para introducirse en el ambiente clínico. Y por último les vamos a contar sobre nuestra experiencia en el INCAN. En la era de la medicina de precisión, una terapia personalizada consiste en identificar los pacientes que van a tener la máxima respuesta a un tratamiento con la menor toxicidad posible. ¿Qué papel juegan las imágenes médicas en esta era de la medicina de precisión? Bueno, es muy importante, sobre todo porque las imágenes tienen tres características principales que facilitan su uso en la actualidad. Primero, es no invasivo. Segundo, te permiten tener una visión global sobre las lesiones y lo que las rodean. O sea, no padecen el problema de que se muestreó solo un segmento y este segmento podría no ser representativo de toda la lesión. Y por último, ha habido una gran evolución en términos tecnológicos alrededor de las imágenes. Esto permite que se puedan aplicar en detección, por ejemplo, para estratificar los pacientes según el riesgo de desarrollar un cáncer o para apoyar en la detección de las anormalidades, en caracterización de las lesiones, diagnóstico y clasificación de tumores, en el monitoreo de la enfermedad, recomendaciones de tratamiento y de respuesta, pronóstico, modelos predictivos para resultados. Los grandes avances se dividen en dos grupos. Ha habido avances en el área de software. Seguro todos han escuchado sobre la radiómica, que es un enfoque que viene de la genómica y se aplica a las imágenes, en las cuales la premisa es que las imágenes médicas tienen mucha más información que la que se puede apreciar a simple vista. Y esta información se puede utilizar de manera cuantitativa para extraer rasgos que después tengan una correlación con un resultado clínico. Y el que está más de moda, la inteligencia artificial, sobre todo con los algoritmos de deep learning, en la cual hay un método, casi siempre son redes neuronales, que aprenden de un conjunto de imágenes a hacer una predicción de un determinado fin clínico. Sobre esto hay una plática dedicada que va a dar el maestro en ciencia Héctor Galván. Y por último están los biomarcadores de imagen, que son el tema de esta charla y que vamos a discutir mejor más adelante. Por otro lado, los avances en hardware. Hay nuevas modalidades de imagen. Está de moda la tomografía y la mastografía espectral, las modalidades híbridas como el PET-resonancia y los avances en las imágenes metabólicas y moleculares, donde se siguen introduciendo radiofármacos con una mayor afinidad biológica y una capacidad más grande para correlacionarse con características moleculares de las lesiones. Con esta información, en este contexto de avances tanto en software como hardware, hay dos enfoques para utilizar las imágenes para predecir. El primero es el enfoque de la inteligencia artificial, en la cual metemos imágenes a una caja negra, la caja negra se adapta al resultado que tienen que dar y da una predicción con cierto nivel de confianza. Este enfoque tiene una limitación grande, que es la causalidad. Con esta caja negra sabemos que existe una correlación con un determinado nivel de confianza, pero es más complejo entender cuál es la causa entre lo que vemos en la imagen y la predicción. El otro enfoque, que está orientado a priorizar esta causalidad, es el basado en biomarcadores, en las cuales a partir de una imagen obtenemos un número, una métrica, un biomarcador. Y este biomarcador tiene una correlación racional con la predicción. Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de la captación del medio de contraste iodado en una lesión de mama.
sabemos que esta captación está dada por la porosidad de los microvasos y que esta misma porosidad va a estar correlacionada con la capacidad de que llegue un fármaco a través del sistema vascular. Ahora tenemos que hablar de la definición. Los biomarcadores cuantitativos de imágenes son características objetivas, y aquí está la clave, numéricas, que sirven como un indicador de un proceso biológico normal o un proceso biológico patológico o una respuesta a una intervención terapéutica. Y esta es la definición de acuerdo a Kiva, que es un conjunto de científicos que incluyen médicos radiólogos, investigadores, físicos médicos, cuyo propósito es establecer las bases para el uso de los biomarcadores cuantitativos y que pertenece a la Sociedad de Estados Unidos de Radiólogos. De acuerdo a Kiva, hay 3 etapas en las cuales se pueden clasificar los biomarcadores cuantitativos por imagen. La etapa 3, que es la más avanzada, se refiere a los que son clínicamente factibles. Aquí se encuentra, por ejemplo, la medición de volumen tumoral en tomografía. Todos lo conocen. El valor estandarizado de captación en PET para ver respuestas a terapia. El valor de coeficiente aparente de difusión en resonancia magnética. Y las mediciones de volumen en nódulos pulmonares en tomografía de baja dosis. Y aunque suene redundante con respecto al primero, porque es cambio de volumen tumoral, la clave es que es baja dosis, o sea, son condiciones de adquisición diferentes. En la segunda etapa, que es cuando hay un consenso sobre cómo se mide, pero todavía estamos evaluando su correlación con un objetivo clínico final, se encuentran las métricas de captación de contraste en resonancia magnética, como qué tan rápido llega el medio de contraste y se excreta, o qué tan grande es la captación máxima de una lesión con respecto a el valor basal sin captación. También se encuentran ahí los radiofármacos marcados con tecnesio 99 para hacer estudios de SPECT-CT. Veamos un ejemplo de uno de los biomarcadores más populares, que es el máximo de captación estandarizada en PET. ¿Qué significa que sea un biomarcador cuantitativo? Significa que somos capaces de medirlo como una métrica de un efecto biológico, en este caso es la actividad glucolítica del tumor, con un nivel de confianza determinado. Por ejemplo, podríamos decir que cuando hacemos una medición del submax en PET, y este mismo sujeto regresa en una semana a hacerse el mismo estudio, si seguimos un procedimiento estandarizado para la medición y la cuantificación, la variación en el valor de submax no va a ser mayor que el 10 o un 12%. Entonces podemos medir el submax con un coeficiente de variación intrasujeto de un 10 a un 12%. Y eso se puede interpretar como que un aumento medido en el submax de más del 39 o una disminución de menos del 28% indica que hubo un cambio en la actividad glucolítica real con un 95% de confianza. En este contexto, un biomarcador es algo que podemos medir de manera objetiva, con un intervalo de confianza conocido y con criterios claros para definir cuándo el cambio fue estadísticamente significativo con un determinado nivel de confianza, que por lo general es el 95%. Ahora, los valores cambian dependiendo de la modalidad, incluso de la anatomía. Por ejemplo, en el coeficiente aparente de difusión, un cambio medido en el ADC para una lesión de mama del 13% indica o mayor que se ha producido una modificación en la biología de la lesión con un 95% de confianza. Ahora, si evaluamos esto mismo en una lesión hepática, para poder decir que fue estadísticamente significativo el cambio, necesitamos más de 26% de modificación. Entonces depende no solo de la técnica, sino también de la región anatómica donde se mide. ¿Por qué no hay biomarcadores cuantitativos en todas partes? Bueno, hay muchos retos que enfrentan. Lo primero es que los equipos de imágenes, aunque son de alta tecnología y tienen sistemas de medición muy precisos, no están diseñados para hacer mediciones cuantitativas. A la izquierda tenemos un mastógrafo, que es un equipo que en esencia mide la atenuación de los rayos X
a través de la mama, y del lado derecho tenemos un equipo diseñado estrictamente para medir atenuación de los rayos X. Pueden ver en el diseño, en la forma, las diferencias significativas. Y no solo es en la conformación, también en la manera en que se presentan los resultados. Del lado izquierdo, para mí, está una imagen procesada y del lado derecho una imagen sin procesar. La procesada se optimizó para aprovechar la capacidad del radiólogo para identificar hallazgos de interés médico. La de la derecha está pensada para que refleje las características físicas del tejido. Entonces la de la izquierda podría ser útil para herramientas de inteligencia artificial y la de la derecha es adecuada para la obtención de los biomarcadores. Es más complejo que esto. Imagínense, un mismo paciente se le administra medio de contraste o se le hace una medición en resonancia o se le da un radiofármaco. Si lo medimos hoy y después repetimos la medición mañana, hay diferencias biológicas dentro del mismo paciente que van a condicionar cómo llega el medio de contraste o el radiofármaco a la lesión. Incluso entre dos pacientes que tienen el mismo tipo de lesión, la captación del contraste o del radiofármaco puede ser distinta. O sea, sí existen variabilidad intrapaciente e interpaciente a nivel biológico. Encima de eso, tenemos un montón de marcas. Hologic, Siemens, Fuji. Y esos equipos son intrínsecamente distintos. Entonces va a haber una variabilidad a la hora de medir que depende del equipo. Y por último, tenemos los protocolos de adquisición, los operadores, los algoritmos de cálculo. Esto agrega mayor variabilidad. El mensaje es, para tener un valor confiable necesitamos una cadena que esté bien estandarizada, desde la forma en que se seleccionan a los pacientes hasta el equipo que se utiliza, a la manera en que se adquiere y se procesa. Veamos un ejemplo de las diferencias entre distintos fabricantes. Esta es Juana Pérez. Fue adquirida en el mastógrafo A, después en el mastógrafo B y después en el mastógrafo C. A simple vista, ¿les parece la misma mama? Fíjense en este cúmulo de calcios que les va a servir como identificador. Véanlo acá. Estas dos imágenes se parecen bastante, estos dos fabricantes, y véanlo acá de nuevo. Entonces, sí es la misma paciente en distintos equipos y cambia significativamente la imagen. Por ejemplo, para entender un poco esta cadena, para que sea confiable el biomarcador cuantitativo, estas son las recomendaciones que da Kiva para cuantificar coeficiente aparente de difusión, ADC. Primero, deberíamos establecer cuál es la repetibilidad en nuestro sitio, con nuestra resonancia, con nuestros pacientes y nuestro sistema de medición. Hacer evaluaciones técnicas de la resonancia y mantener un vínculo entre estas a través de controles rutinarios de calidad. Después, la selección del paciente y la gestión tiene que estar bien estandarizada. Y una vez que veamos que la imagen es adecuada para cuantificación, que esto es a través de un control de calidad de imagen, hacemos el proceso de cuantificación de una manera estandarizada. Y después, cuando regrese el paciente, 6 meses después, para evaluar la respuesta a tratamiento, tenemos que tener la confianza en que lo que midamos con nuestra resonancia va a ser representativo de lo que medimos 6 meses anterior. Entonces eso se establece a través de la trazabilidad del comportamiento del equipo con controles rutinarios de calidad. Y bajo estas condiciones es que podemos decir que el ADC medido hace 6 meses, si tiene un cambio del más del 13%, hubo una diferencia estadísticamente significativa en las características de la lesión. Y esto a su vez ya lo podríamos correlacionar con una respuesta a un tratamiento. Ahora vamos a hablar de la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología con biomarcadores. Esta experiencia va a estar en el contexto de un proyecto de investigación que fue una colaboración entre el Instituto de Física del UNAM y el Departamento de Radiodiagnóstico del INCAN. Por la parte clínica, la investigadora principal fue la doctora Yolanda Villaseñor. Por la parte física fue la doctora María Esther Brandán. Y aquí están todos los miembros del equipo de trabajo. Se evaluaron 3 biomarcadores potenciales.
El primero, la captación del medio de contraste en mastografía. El segundo, el coeficiente de retrodispersión en ultrasonido. Y el tercero, la densidad volumétrica de la mama. Y esta evaluación estaba enfocada a establecer cuáles eran los intervalos de confianza con los que los podíamos medir en nuestras condiciones. Vamos a empezar con la captación de yodo en mastografía contrastada. Aquí tenemos la imagen de un maniquí. La primera es la imagen de baja energía, que representa una mastografía convencional. Este maniquí tiene insertos con diferentes concentraciones de yodo. Aquí hay un inserto con punto 2, aquí hay uno con punto 5, aquí hay uno con 1 y aquí hay uno con 2. Esto está en el orden de lo que se espera obtener en adquisiciones clínicas. Significa que a un paciente le administramos 300 miligramos por mililitro de medio de contraste yodado y lo que en promedio llega a las lesiones está entre 0.2 y 2. Es muy poquito, de ahí la dificultad de cuantificarlo. La imagen del medio es la imagen de energía dual que entrega el equipo. Pueden ver que hay zonas brillantes que no son captaciones de yodo, pero sí están en el orden de la señal. Y del lado derecho es una imagen enfocada 100% a cuantificación. ¿Pueden apreciar las diferencias? Uno de los elementos claves es que las intensidades acá, aunque son distintas, es difícil decir a simple ojo que este es el doble que esta. Sin embargo, en una imagen enfocada a cuantificación para establecer biomarcadores cuantitativos, es más clara la correlación entre la intensidad que aprecia el radiólogo y el valor numérico que vamos a encontrar una vez que pintemos una región de interés. Vemos lo mismo en una imagen con paciente. Baja energía, imagen de energía dual que da el equipo para interpretación, imagen de captación de yodo, enfocada a cuantificación. ¿Qué les parece la imagen? Aquí está claramente la lesión. ¿Pero pueden decir que la captación en esta zona es similar a la de esta zona? Objetivamente es difícil. Es mucho más claro cuando hay una correlación lineal entre la intensidad que visualizas y el valor numérico de la concentración de yodo que existe. Además, cuando hagamos una región de interés y pongamos un número, es adecuado hablar de una confianza con la que lo medimos. Y la conclusión de este trabajo fue que podemos medir con nuestro sistema, estandarizando el proceso, la captación de yodo con una variación intrasubjeto del 22%. Entonces, si les digo que captó 2 miligramos por centímetro cuadrado de yodo, cualquier modificación más allá del 44% es estadísticamente significativa con un 95% de confianza. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ver cuál es la utilidad clínica de este número, cuál es la correlación con la respuesta a tratamiento en quimioterapia no adyuvante. Veamos otra métrica potencial para biomarcador en el área de ultrasonido. Arriba se encuentran imágenes de ultrasonido sin procesar de un mismo paciente, una misma lesión, segmentado por 3 radiólogos distintos. El principal reto para métricas cuantitativas en ultrasonido es la gran variación que existen entre los operadores. Ahora, ¿cómo lograríamos que esto se redujera para establecer un biomarcador basado en métricas objetivas? En este caso, es el coeficiente de retrodispersión, que tiene que ver directamente con la ecogenicidad que apreciaría un operador en una imagen clínica. ¿Qué fue lo que obtuvieron? Bueno, lograron encontrar que bajo este método de cuantificación, la variabilidad interobservador no era estadísticamente significativa. O sea, lo habíamos logrado borrar esa gran dependencia que hay con el operador. Y la concordancia entre el coeficiente de retrodispersión medido era de 0.92 en términos del Intraclass Correlation Coefficient. Ahora, ¿cuáles son los retos?
Para hacer esto reproducible, las mediciones requieren alrededor de 10 minutos adicionales al estudio de ultrasonido. Entonces el operador, además de los 15 o 20 minutos que le dedicó, tiene que colocar otros 10 para que sea cuantitativo. La siguiente etapa en este proyecto es ver cuál es la correlación entre el coeficiente de retrodispersión y la infiltración linfocítica de las lesiones. Densidad volumétrica. Para la densidad volumétrica se hizo un estudio en alrededor de 760 pacientes del programa de detección temprana de cáncer de mama del instituto. La cuantificación se hizo con un software que se llama Volpara y la métrica es la densidad volumétrica, que es qué porcentaje del volumen de la mama está ocupado por tejido fibroglandular. Primero veamos si la población que llega al INCAN es representativa de la población mexicana. La línea negra es la población mexicana, las barras amarillas es la distribución de las que participaron en el tamizaje. Podemos ver que están sobre representadas las mujeres entre 50 y 55 y subrepresentadas las que están por encima de 70 años. Esto tiene lógica porque el tamizaje está indicado de 40 a 69. Este es el resultado más interesante en términos cuantitativos. En el eje de las X está el grosor comprimido de la mama. En el eje de la Y está la densidad volumétrica, o sea, el porcentaje de volumen ocupado por el tejido fibroglandular. En colores es la categoría que asigna el BIRADS a la densidad. Entonces A y B son las mamas grasas, C y D las mamas densas. Y cada punto negro es una paciente. Algo que salta a la vista. En la categoría C, por ejemplo, tenemos pacientes con densidades de 7.5 hasta 15%. Hay un salto de casi el doble y todas tienen la misma categoría cualitativa. Y en las categorías D, por encima de 15, sucede lo mismo. Hay pacientes que tienen densidades alrededor de 15 y otras que llegan hasta 30, el doble. Entonces, en una misma categoría cualitativa, tenemos pacientes con más del 50% de diferencia en términos cuantitativos de densidad. Y la métrica que tiene una correlación objetiva con el riesgo es la densidad volumétrica. Entonces estaríamos clasificando en un mismo grupo pacientes que tienen valores significativamente diferentes de densidad. Veámoslos en imagen. Estos son resultados de la densidad volumétrica. Esta paciente se le asigna una densidad D y tiene una densidad volumétrica de 16. Estas son imágenes sin procesar, por eso se ven así de grisáceas. Lo blanco es tejido glandular, lo gris es grasa, pero la diferencia en contraste es menor porque no fue optimizada para visualización por el radiólogo. Aquí tenemos otra, igual D, 23%, y otra, D, 28%. Y todas estarían en la misma categoría cualitativa. Otra de las ventajas, podemos hacer comparaciones objetivas con respecto a otras poblaciones. En esta tabla tenemos la densidad volumétrica de la población estudiada para la nuestra, la de México, Corea, Holanda, Reino Unido y Brasil. Aquí podemos ver claramente que, por ejemplo, la población coreana tiene una densidad volumétrica significativamente más grande que la de México, mientras que la de Holanda es menor y la de Brasil es similar. Es otra de las ventajas de tener una métrica objetiva. En resumen, sobre los biomarcadores de imagen. 1. Existe una demanda para estos biomarcadores en la época que nos encontramos ahora de la medicina de precisión y de los tratamientos personalizados. Segundo, son una alternativa en algunos escenarios para las aplicaciones de inteligencia artificial cuando queremos enfocarnos a la causalidad. Tercero, actualmente hay al menos 3 métricas que son adecuadas para aplicación clínica, que son el valor estandarizado de captación de PET, el coeficiente aparente de difusión en resonancia magnética y las mediciones de volumen tumoral en tomografía convencional y en tomografía de baja dosis de tórax. Y además, y esto es basado en la experiencia en el instituto,
la captación de yodo en mastografía contrastada, el coeficiente de retrodispersión en ultrasonido y la densidad volumétrica tienen potencial como posibles biomarcadores de imagen, requieren una mayor investigación para encontrar la correlación con la aplicación clínica. Hasta aquí la plática, les agradezco mucho la atención y les dejo mi correo electrónico por si quieren hacerme llegar alguna pregunta, sería un placer responderla. Que tengan muy buen día.